hace con ello, revisando el examen de literatura, ¿entendido? Así que voy a compartir pantalla y por favor sus respuestas me las escriben por el chat, ¿entendido? Muy bien, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Examen, acá está. Compartir, muy bien, ahí está. Perfecto. ¿Qué tal les fue? ¿Bien? ¿Sí? ¿Fácil? ¿Estuvo fácil el examen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, mi estaba fácil, me dice, saqué 20. Ok, ok. Vamos a ver entonces qué tal nos ha ido a todos en el examen. Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar entonces. A ver, confírmenme por favor si están viendo la pantalla del PDF. ¿Sí? Sí, ya está. Muy bien, Canto. Muchas gracias. A ver, me dice acá, estaba fácil, pero no me alcanzó tiempo. Uy, ¿qué? O sea, vino en la última parte del examen. Uy. Ok, vamos a ver entonces. Tenemos tan solo 5 preguntas planteadas en esta ocasión para el curso de literatura. Y la primera pregunta habla sobre las figuras literarias, ¿entendido? Y que lo identifiquemos y relacionemos con los fragmentos de poemas que vienen a continuación. A ver, recuerden, queridos chicos, cuando hablamos del símil, ¿cuál era la palabra clave del símil? A ver, ¿quién me dice? Comparación. Muy bien. Comparación, ¿verdad? Claro que sí. Recuerden que el símil lo que hace es comparar, ¿entendido? Muy bien. ¿Y cómo podemos recordar que compara el símil con el famoso cómo? ¿Entendido? Ese conector que nos ayudaba en la comparación, ¿sí? Ahora, el hipérbole. ¿Cuál era la palabra clave del hipérbole? Acuérdense que en este caso, si termina con E, era la Exageración. exageración, claro que sí, la exageración, ¿ya? Ahí está, exageración, ¿listo? Y tenemos la metáfora. Recuerden que la metáfora tiene 2 palabras claves. Una metáfora que compara y otra metáfora que sustituye. En el caso de la que compara, ¿con qué lo podíamos reconocer? Con el famoso verbo ser, ¿entendido? Con el verbo ser, ¿bien? Y ese verbo ser, recuerden, queridos chicos, que en este caso se da pues con las conjugaciones de es, ¿no? Es, son, en este caso era, será. ¿Bien? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta todos esos, vayamos pues a los versos, ¿bien? Que están aquí. Y dice, sí, nuestras vidas son los ríos. Ajá, mira, la palabra vidas y ríos se están comparando y se está utilizando el son. ¿Qué era el son? Una conjugación del verbo ser. Por tanto, la A tenía que ser una metáfora, queridos chicos. Era una metáfora. ¿Bien? Luego, tenemos en este caso siguiente que dice sí. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo. Como volcán que sordo anuncia que va a arder. Ajá, vemos un cómo. ¿Qué era, queridos chicos? Era un símil, ¿entendido? Era un símil, ¿bien? Por último, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba. Ajá, obviamente estos versos yo me acuerdo que sí te enseñé y es una exageración, por tanto es un hipérbole. Respuesta correcta 1B, 2C, 3A. Avioncito, ¿bien? Bien, vamos con el 32. A ver, en este caso vino un tema sobre literatura griega. Les dije, ¿sí o no, chicos? Les dije claramente que siempre viene literatura griega y aquí está. ¿Dónde nos pide reconocer la verdad o falsedad según corresponda? A ver, recordemos que la literatura griega siempre, y les comenté, siempre vienen los famosos periodos, las famosas etapas, ¿entendido? Donde recuerden que la primera etapa es la arcaica, su nombre mismo lo dice, ¿no? Arcaico, lo más antiguo. Y luego viene la etapa clásica, ¿entendido? Ahora vayamos a recordar. Acá nos dice, Edipo Rey pertenece al periodo arcaico. ¿Será verdadero o falso? Falso, ¿sí o no, chicos? Claro que sí. Recuerden que Edipo Rey pertenece al periodo clásico, ¿entendido? Luego, Homero destacó en el género dramático. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Falso, pues claro que sí, falso. ¿Por qué? Recuerden que nuestro amigo Homerito fue el que se encargó más que nada generar obras épicas, ¿entendido? Obras de género épico, ¿bien? Siguiente, Esquilo es autor de la trilogía Orestiada. ¿Qué es eso, chicos? ¿Verdadero o falso?
A ver qué me dicen. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien, claro que sí. Pero Miss, trilogía, ¿por qué? Recuerden que la Orestiada está dividida en 3 partes y que cada parte tiene su tema, ¿entendido? Por tanto, sí es correcto. Por último, la razón busca regular las emociones. Eso sí es verdadero. Recuérdense que una de las características de la literatura griega es que es racional, ¿entendido? Que en este caso implica que los personajes al final terminan aplicando eso, la razón, siendo objetivos, ¿bien? Respuesta falso, falso, verdadero, verdadero. Clave, en este caso, clave, dadito, ya está. 33, a ver, recuerden, queridos chicos, que cuando tenemos así una parte de fragmento de una novela, cuento o poesía, primero tenemos que saber qué es lo que nos pide. Dice así, respecto al fragmento anterior, señale qué tema literario desarrolla. Ajá. Y miren las alternativas que nos da, ¿no? Carpe diem, locus amenus, beatus sile, el amor idealizado y la vida como lucha. Ah, estamos viendo entonces el tema de los tópicos latinos, ¿bien? Vayamos ahora a los versos. Y dice así, cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra revestida y llena, que por el tronco va hacia la altura, y así la teje arriba y encadena. Que el sol no haya paso a la verdura, y el agua baña en el prado con sonido, alegrando la vista y el oído. Respecto al fragmento anterior, a ver, si nos habla del Tajo, ¿qué era el Tajo, queridos chicos? El famoso río, ¿verdad? Que se acuerdan que en el poema de Mijo Cid, vamos a ver que el rey Alfonso VI perdona a nuestro Cid campeador justamente en el famoso río Tajo. Por tanto, estamos hablando de un lugar que, dicho sea de paso, este lugar está siendo descrito que por su paisaje. Bien, entonces, ¿cómo se llama el tópico que habla pues de esto, ¿no? De un país, de un lugar que en este caso pues se describe como un espacio amenus. Claro que sí. El famoso locus amenus. Pues chicos, nada más, ¿entendido? De por sí creo que Carpe Diem, por descarte, no hay, porque no nos habla de aprovechar el tiempo, ni la juventud, ni nada por el estilo. El Beatus Sile, el dichoso aquel, tampoco lo podemos presenciar, ¿entendido? Recuerden que el dichoso aquel es cuando habla, pues, de eso, ¿no? De una fortuna, de una suerte de aquellos que tienen para vivir en tal situación o en tal espacio, ¿entendido? El amor idealizado, no vemos nada de amor, y la vida como lucha tampoco se evidencia. Entonces la 33 fácilmente era un locus amenus, ¿entendido? 34, a ver, como les dije, queridos chicos, sí o sí iba a venir un fragmento de alguna obra que hemos trabajado. Y en esta ocasión vino de La Metamorfosis de Franz Kafka, donde nos pide que en base a ese fragmento identifiquemos qué es lo que se evidencia, ¿entendido? A ver, leamos, dice así. Gregorio pasaba las noches y los días casi sin dormir. A veces pensaba que la próxima vez que se abriese la puerta, él se haría cargo de los asuntos de la familia como antes. Ah, nos está mencionando que ahorita Gregorio está recordando su pasado como antes, ¿no? Dice, ¿qué quiere decir? Que estamos ya en el proceso donde Gregorio ya es un insecto, ya sufrió la metamorfosis, ¿entendido? A ver, ¿qué está pasando? Dice lo siguiente, en su mente, es decir, en sus recuerdos, aparecieron de nuevo, después de mucho tiempo, el jefe y el encargado, los dependientes y los aprendices, el mozo de los recados, tan corto de luces, 2, 3 amigos de otros almacenes, una camarera de un hotel de provincias, un recuerdo amado y fugaz, una cajera de una tienda de sombreros a quien le había hecho la corte seriamente, pero con demasiada lentitud. Todos ellos aparecían mezclados con gente extraña o ya olvidada, pero en lugar de ayudarle a él y a su familia, todos ellos eran inaccesibles. Ah, perfecto. ¿Cuál era la clave, queridos chicos? ¿De qué nos está hablando este fragmento? ¿De la incomunicación en que se haya asumido el protagonista? Claro que sí. ¿Por qué? Recuerden que, como les conté aquella vez, Gregorio Samsa, al ser un insecto, pues ya no podía salir de su casa, ni mucho menos de su cuarto. Su padre se lo prohibió, ¿entendido? ¿Qué sucede entonces? Sucede que su cuarto
se convirtió en su nuevo mundo, su nuevo espacio, y que únicamente pues le corta todo tipo de comunicación con los demás, ¿entendido? Por eso es que Gregorio recuerda ese pasado, recuerda cómo era su rutina diaria de antes, ¿entendido? Además que por las otras claves también podemos decir que es la A, porque mira, la B dice, el hondo compromiso que el personaje siente por su trabajo, no vemos un hondo compromiso solo en su trabajo, vemos que son recuerdos episódicos de varias personas, no solo de su trabajo. Una gran ambición económica por parte de la familia Samsa no nos habla de cómo la familia Samsa trató de sobrevivir ante esta situación. Una estrecha relación fraternal entre Gregorio y su hermana, ni siquiera nos menciona a su hermana, queridos chicos, ni nos la menciona. Una actitud cuestionadora de Gregorio hacia su jefe y hacia su padre. ¿Vemos acaso que Gregorio está criticando cómo su padre lo maltrataba o cómo su jefe abusaba de él laboralmente? No, entonces, por descarte, también se podía sacar que la 34 era avioncito. La incomunicación. Gregorio estaba solo en su cuarto, incomunicado de todo lo que era su vida anteriormente de la metamorfosis. ¿Bien? 34, avión. Última pregunta. A ver, dice sí. Un drama representativo de la literatura barroca española. Ah, tema de literatura española. ¿Entendido? Un drama. Pregunta, queridos chicos, ¿qué era un drama? Era una especie teatral donde se fusiona la comedia con la tragedia. ¿Qué dramas hemos visto en la semana 7 de clases? ¿Qué dramas? Ajá, La vida es sueño, perfecto, y Fuente Ovejuna. Entonces, nuestras claves para llegar a la respuesta correcta estaba entre esas dos, queridos chicos. El alcalde de Zalamea no es una obra teatral, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha tampoco es una obra teatral, el Gran Teatro del Mundo sí es una obra teatral, pero no es un drama, es un auto sacramental, ¿entendido? Entonces ya, con el primer dato teníamos dos respuestas, nada más. Ahora, dice, mientras que uno de los poemarios más destacados de la generación del 27 es, ok, en base a nuestras dos claves, porque esto ya no juega, ¿entendido? Ya no está, pregunta, ¿cuál de los dos, Campos de Castilla o Romancero Gitano, cuál de las dos era de la generación del 27? Campos de Castilla, ¿seguros que Campos de Castilla es de la generación del 27? No, Romancero Gitano, pues chicos, de nuestro amigo Federico García Lorca. Claro que sí, bien. Entonces, esa era la clave. ¿Fácil? Fácil, pues queridos chicos, ¿entendido? Pues ahora vayamos pues a la verdad. ¿Qué pasó con el aula 31? A ver, aquí tenemos los resultados y dice así. En esta ocasión, en el caso de literatura, solo dieron examen 45 personas, ¿entendido? Donde vamos a ver que la pregunta 32, o sea, esta pregunta, la de la literatura griega, ojo, es la pregunta que tuvo más errores, ¿entendido? En cambio, la pregunta 34, o sea, la pregunta de fragmento, donde se supone, ¿no?, que sí debía ser la más complicada porque es un fragmento de análisis, es la que acertaron más. Miren qué ilógica es la vida, chicos. Miren qué extraño son las cosas, ¿no? Perfecto. Pero ahora sí, vayamos al resultado. A ver, tenemos entonces que de los 45 alumnos que han dado el examen, solo 17, ¿entendido? Solo 17 personas han aprobado el curso. ¿Qué quiere decir? Que han sacado 11 para arriba. Solo 17 personas de las 45. O sea, ni siquiera la mitad, queridos chicos, ni siquiera la mitad de ustedes ha logrado aprobar. Cosa que eso ya es preocupante, porque si se dan cuenta, el nivel de esta ocasión de literatura no ha sido tan alta ni tan exigente porque han sido simplemente cosas que hemos visto en clase, ¿entendido? Ahora, el promedio general de todos los estudiantes del ciclo en el curso de literatura es de 7.27, o sea, estamos jalados, chicos, tenemos 0.7 de nota, ¿entendido? Pero el aula tiene como promedio 8, 8.335, o sea, más o menos hemos pasado, ¿no? O sea, fíjense la ilógica también. Ahora, de estos 17 alumnos hay que señalar que solo 3 lograron sacar 20 como nota, por lo cual les felicito mucho a los 3 alumnos que han sacado 20, ¿entendido? Y también
puedo decir que les felicito a los que han llegado a aprobar el examen de literatura. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, veamos. De todos los 45 alumnos, solo en este caso 19 tienen nota de 0 a 5.5, o sea que solo una pregunta han acertado. Si han acertado 2 preguntas, son 9 personas que tienen de 5.5 a 11 de nota, ¿entendido? Luego, de 11 a 14 tenemos 10 alumnos, ahí está. De 14 a 17 tenemos 4 y de 17 a 20 tenemos solo 3, que justamente coincide con la cantidad de chicos que han sacado 20. ¿Ven? 3 20 en este examen, ¿entendido? Muy bien, entonces aquí hay que, de cierta manera, no sé, reflexionar, ver qué ha pasado con ustedes, queridos chicos, porque vuelvo a repetir, que el examen no ha estado tan complicado, creo yo, ¿entendido? Son cosas que cada semana les he estado diciendo, son cosas que cada semana les dije que podía venir, que anoten, que subrayen, que tomen en cuenta las palabras clave, que al fin y al cabo es el punto, ¿no? Ayudarles que tengan y rindan un buen examen, ¿bien? Pero como hemos aprendido la clase pasada, al pasado pisado. Ya no podemos hacer nada al pasado, solamente ver, recordar y aprender de ese pasado. Y ahora tenemos que centrarnos en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro. ¿Entendido, chicos? Así que analicen, reflexionen sus propios resultados, pero por favor no me tiren la toalla, ¿ya? Todavía hay varias semanas que ustedes pueden, en este caso, seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir reforzando muchas cosas. Así que no se me rindan, por favor. Sigan, ¿entendido? Sigan estudiando, sigan adelante. ¿Bien? Muy bien, chicos. Acá que me dicen, a ver. Sacamos 8. Aula 31 lo hizo, Miss. Bueno, sí, porque el promedio de por sí también está muy bajo, cosa que los profesores de literatura, por ejemplo, nos preocupa, porque ciclos anteriores siempre sacábamos de 11 para arriba, ¿entendido? O ya dale máximo 10 puntos y algo, pero siempre era para arriba. Nos está sorprendiendo que ahora estemos yendo en picada, o sea, y vuelvo a repetir, creo yo que el examen no ha estado tan complicado, queridos chicos, no ha estado tan difícil, así que aquí hay que ver muchas cositas, ¿entendido? Muy bien, vayamos entonces ya a ver nuestra clase del día de hoy, porque si no el tiempo nos gana, y luego me dejan sola, porque yo estoy viendo que ya se retiran a la hora, lo cual también es correcto porque tienen que almorzar, ¿entendido? Pero no se preocupen, recuerden que las clases siempre se guardan, siempre están siendo grabadas, ¿entendido? Muy bien, entonces, para terminar toda la parte administrativa, en el chat les estoy dejando las claves de la semana número 8, el link de acceso a la plataforma Quizzes para que resuelvan las 10 preguntas de esta semana, y también les estoy dejando materiales adicionales que son links de YouTube donde pueden encontrar más información sobre los temas, sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Bien, muy bien, chicos, sin más que decir, entonces comenzamos con nuestra clase de hoy. Bien, ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bien, chicos, a ver, ya estamos en la semana número 9 de clases y les comento que hoy vamos a ver una nueva literatura. Vamos a estudiar la literatura que se desarrolla aquí en nuestro continente, es decir, la literatura latinoamericana. Ojo, recuerda que ya hemos estudiado literatura universal de la semana 2 a la semana 5, luego hemos estudiado literatura española de la semana 6 hasta la semana 8 y hoy, semana 9 hasta la semana 11, entraremos a trabajar la literatura latinoamericana, donde, te cuento algo, aquí en CEPREUNI, cuando enseñamos literatura latinoamericana, comenzamos desde esta corriente literaria que es el modernismo, ¿entendido? ¿Cuándo inicia el modernismo? Pues inicia en el año 1888 con la publicación de esta obra muy importante llamada Azul, a cargo del poeta nicaragüense Rubén Darío, ¿entendido? Vuelvo a repetir, con la publicación de Azul en el año 1888 se da inicio a esta corriente del modernismo, que como ustedes ven aquí, es considerada el primer movimiento literario que nace en Latinoamérica. Pero antes de continuar, queridos chicos, hay que hacer una pregunta fundamental. Pregunta: si estamos viendo que el modernismo nace en estos años 1800, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que antes de este año, 1888, había o no había literatura aquí en Latinoamérica? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Tengo respuestas divididas. Me dicen sí por un lado, me dicen no por otro lado.
Recuerden, queridos chicos, que deben enviar su mensaje para todos, ¿ya? No tanto en privado porque si no, no se guarda. Ajá. Bueno, me dicen sí y otros me están diciendo que no. Ok, la respuesta correcta es que sí, queridos chicos. Hay que señalar que Latinoamérica, antes del modernismo, sí tenía literatura, sí desarrolló literatura. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Sucede que las manifestaciones literarias sí se dieron en las diversas culturas precolombinas, ¿entendido? Maya, azteca, inca y todas las que ustedes conocen. Pero luego que fuimos conquistados por España, vamos a ver que la literatura que se va a producir desde los años 1500 hasta 1800 va a ser una literatura imitativa, ¿entendido? Los diversos escritores latinoamericanos imitaban el estilo de España del siglo de oro, en este caso el neoclasicismo, del romanticismo y todo lo que hemos aprendido en semanas anteriores, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Latinoamérica pues era como la copia que hacía España. Por esa razón, queridos chicos, vamos a ver que el modernismo nace con un objetivo. ¿Cuál es ese? El de demostrar que Latinoamérica puede hacer literatura y dejar de lado la parte imitativa, ¿entendido? Por eso es que Rubén Darío, junto con otros poetas importantes de este modernismo, van a demostrar que ya dejaron de imitar a España y que ahora están proponiendo una literatura nacida aquí en Latinoamérica. Por esa razón, como ustedes están viendo, se dice que el modernismo es el primer movimiento literario que nace en Latinoamérica y que sobre todo da una literatura diferente a lo que previamente se hacía, ¿entendido? Muy bien, ahora, también hay que hablar con la verdad. Si bien es cierto, el modernismo deja de ser más una imitación de España, vamos a tomar en cuenta que sí tuvo influencia de la poesía francesa, ¿entendido? Ojo, Rubén Darío, pues que quiere renovar la literatura, vamos a ver que tome en cuenta lo que en Francia está ocurriendo en estos años, y es debido a que en Francia se están dando estas escuelas poéticas como es el simbolismo y el parnasianismo. Por tanto, el modernismo que nosotros tenemos aquí en Latinoamérica sí tiene influencia de esas dos escuelas poéticas. El simbolismo, a ver, ¿qué significa simbolismo? Significa que esa escuela se caracteriza por insertar en la poesía símbolos, ¿entendido? ¿Qué cosas son los símbolos, Miss? Los símbolos son estas famosas representaciones, ¿no? Donde un elemento representa otra cosa. Ejemplo claro, queridos chicos, pregunta. ¿Qué representa la paloma blanca con una rama en el pico? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Chicos, ¿me escuchan? ¡Ah! Se fueron, se dejaron. Ah, no, muy bien, Jessica. Representa la paz. Eso es un símbolo, ¿entendido? Y vamos a ver que en este caso, por ejemplo, el modernismo va a utilizar los símbolos como los colores. Sí, chicos. ¿Por qué? Porque los colores también son símbolos. Ustedes no me negarán, ¿sí o no? Que cuando a veces vemos el color rojo, al toque lo asociamos ¿con qué? Con el amor, con la pasión, ¿entendido? Con sangre, con emergencia y todo lo demás. Eso es un símbolo. Por ejemplo, el color verde, ¿qué representa? La esperanza. El color negro, ¿qué representa? Muerte, luto. Entonces los colores, y anota bien, los colores también son símbolos. Y es por eso que si ustedes se dan cuenta, miren, ¿cómo se llama la obra de Rubén Darío? Se llama Azul, ¿entendido? Haciendo referencia al color que también tiene representaciones. Azul es un símbolo, queridos chicos, ¿entendido? Eso es el simbolismo, ¿bien? Por otro lado, tenemos el parnasianismo, que es otra escuela francesa, donde lo que más se caracteriza de este parnasianismo es proponer una poesía sensitiva. ¿Cómo es eso, Miss? Poesía sensitiva. Quiere decir que dentro de la poesía se va a mencionar aquellos actos donde se utilizan nuestros sentidos, los 5 sentidos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, cuando dicen boca de fresa, por ejemplo, nos está mencionando que la boca tiene ese sabor a fresa, ¿entendido? Vamos a ver que también cuando nos hablan del olor a café, el olor a elegancia, hermosura, está utilizando el olfato, que es un sentido. Entonces, cada vez que veamos el parnasianismo, veámoslo como una poesía sensitiva, que vuelvo a repetir, Rubén Darío lo utiliza, ¿bien?
Ahora, ¿qué va a pasar con España? Sucede que España, que siempre se vanagloriaba porque nosotros los latinoamericanos los imitábamos, ahora con la llegada del modernismo vamos a ver que España va a ser quien nos imite. Sí, queridos chicos, vamos a ver que España también va a tomar en cuenta el modernismo y lo va a desarrollar en su literatura. Ejemplo claro, Antonio Machado, que lo hemos estudiado en la clase antepasada, ¿entendido? O pasada, perdón. Bien, donde Antonio Machado, te cuento así, dato curioso, fue fan número uno ¿de quién? De Rubén Darío. Le gustó mucho la poesía de Rubén Darío, ¿entendido, queridos chicos? Entonces, eso sí, que el modernismo, vuelvo a repetir, nace con ese objetivo de demostrar que Latinoamérica puede hacer literatura, ¿entendido? Y dejar de ser imitación de España, ¿bien? Ahora, anotemos las palabras claves de este modernismo, que van a ser dos. La primera va a ser el esteticismo, queridos chicos. Pregunta, bueno, y la segunda palabra clave va a ser la musicalidad. Bien, vayamos con la primera, esteticismo. Chicos, el esteticismo viene de la palabra estética. Pregunta del millón para ustedes. ¿Qué entendemos por estética? Ajá, muy bien, me dicen belleza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la poesía, porque sí, el género que más va a desarrollar el modernismo es el género lírico, es decir, la poesía. Vamos a ver que esta poesía va a presentar eso, belleza, ¿entendido? Y más aún, los modernistas, para plasmar muy bien lo que es la belleza, van a utilizar tres símbolos de belleza o tres símbolos estéticos, que son justamente estos tres seres que están viendo aquí. Por un lado tenemos el cisne, ¿entendido? Que es un símbolo de belleza. Todos hemos visto en algún momento el cisne, ¿sí o no, chicos? Claro, esta ave blanca, delicada, muy, pero muy hermosa, sencilla, con ese plumaje blanco, ¿no? Con ese cuello alto que le da pues un garbo y todo lo demás, es símbolo de belleza, ¿bien? Otro símbolo de belleza tenemos el pavo real, que todos en algún momento habremos visto un pavo real y que lo que más destaca en él es el plumaje que tiene, ¿no? Un plumaje que tiene colores muy interesantes, sobre todo las que están en la colita, ¿sí o no, chicos? Que tiene un matiz de colores sumamente extravagante y que sobre todo cuando levanta la colita, pues vamos a ver ese abanico de plumaje sumamente hermoso que tiene el pavo real, ¿entendido? Y por último tenemos como tercer símbolo de belleza una flor blanca muy hermosa llamada la magnolia, que también es un símbolo de belleza, ¿bien? La segunda palabra clave que les dije que anotaran del modernismo es musicalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este caso la poesía va a presentar eso, música, melodía, y lo vamos a poder reconocer más que nada con la presencia de las rimas dentro de la poesía. Sí, chicos, como les repito, las rimas que encontramos al final de cada verso, ¿qué genera? Genera una melodía, una música, un ritmo dentro de ella. Y el modernismo lo va a tomar muy en cuenta en su poesía. ¿El cuento del patito feo tiene algo que ver? Recuerden que el cuento del patito feo es un cuento de Europa, si mal no me equivoco, es de Francia. Podríamos decir que sí, pero la verdad no creo. Te soy honesta, la verdad no creo. El cisne, ojo, el cisne, anoten, es un símbolo de belleza para el modernismo, pero también es considerado un símbolo de la literatura. ¿Qué quiere decir? Que los artistas, los literatos más destacados, más importantes, llevan el título de cisne. Ejemplo claro, William Shakespeare, que fue un gran dramaturgo de la época del siglo XVI y XVII, vamos a ver que él se le conoce como el cisne de Avon, máximo galardón que se le da a un literato. ¿Bien? Muy bien, sigamos. Aparte del esteticismo y musicalidad, queridos chicos, hay que señalar que otra característica que también vamos a ver del modernismo es el exotismo. ¿Cómo podemos identificar el exotismo? Cuando veamos elementos de otras culturas que no sean las latinoamericanas. Por ejemplo, cultura griega, cultura china, cultura francesa, cultura nórdica, que obviamente, por lógica, no son culturas que están aquí en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. Entonces, si vemos elementos de otras culturas, definitivamente estamos ante el exotismo. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos a ver qué otra característica es el elitismo, ¿bien? Que viene o proviene de la palabra élite. ¿Y qué es la élite, queridos chicos? La élite es una clase social alta, ¿entendido? Que su forma de hablar es muy diferente a la de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos utilizan términos muy elegantes,
de rico vocabulario. Por tanto, vamos a ver que la poesía va a tener esos términos que son muy, pero muy elegantes, de rico vocabulario y que no son utilizadas comúnmente. Bien. Por último, hay que hablar del cosmopolitismo, queridos chicos. El cosmopolitismo, les comento, no es una característica que lo veamos en la poesía, sino en el poeta. ¿Por qué? Porque el cosmopolitismo se caracteriza en desarrollar o en señalar al poeta de mundo. ¿Cómo es un poeta de mundo? Pues es ese poeta que teniendo este gran conocimiento cultural, este gran trabajo de generar una poesía bonita, preciosista, con una estrategia de generar rima y que sobre todo inserte elementos de otras culturas, definitivamente no es cualquier poeta, sino es un poeta de mundo, es un poeta de gran conocimiento cultural que lo plasma en su poesía. ¿Bien? Por último, queridos chicos, hay que señalar que dentro del modernismo vamos a ver que algunas formas estróficas que utiliza es el famoso soneto y el más conocido verso alejandrino. ¿Cómo podemos reconocer el verso alejandrino? Cuando veamos que cada verso tiene 14 sílabas, queridos chicos, 14 sílabas. ¿Bien? A ver, ahora, viendo que ya les he explicado y esperando que ustedes me hayan entendido, vayamos a aplicar todo lo que les acabo de mencionar en este poema, ¿entendido? Que dicho sea de paso, es el poema más representativo, es el poema más icónico que tiene la etapa del modernismo, que se llama justamente sonatina. ¿Creada por quién? Creada por en este caso, nuestro máximo representante, que es Rubén Darío. A ver, vamos a leer primero para luego identificar, ¿entendido? Y dice así: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? Ya ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está el mudo del teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña, dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hermús? Ay, la pobre princesa de la boca de rosa. Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener las alas ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios que son versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur, y están tristes las flores de la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Ajá, muy bien. Queridos chicos, recuerden que cuando nosotros analizamos poesía, lo analizamos desde dos perspectivas, desde la forma y el fondo. Forma me refiero a estructura y fondo me refiero a contenido. ¿Bien? En el caso del contenido, hay que señalar que sonatina más que nada trata, contiene, se refiere pues a una princesa que está triste, que nada le alegra hasta que finalmente llegue ¿quién? Llegue su amado que le va a dar un beso de amor, ¿entendido? Ese es el contenido, ¿entendido? Pero lo que más me importa hoy es la estructura, ¿bien? Saber cómo está conformada, cómo está construida este poema, ¿bien? Así que comencemos. Creo que lo más evidente que ustedes han identificado es que son versos muy largos, ¿verdad, queridos chicos? Todos tienen versos largos. Que si hacemos un conteo silábico, podemos señalar que cada verso contiene 14 sílabas, queridos. Pregunta, por favor, para que me escriban rápidamente en el chat. Pregunta, ¿cómo se llama el tipo de verso que tiene 14 sílabas? ¿Cómo se llama? Alejandrino. Ajá. A ver, otra vez, Claudio, por favor, ¿cómo se llama? Exacto, muy bien. Verso alejandrino.
Claro que sí. Verso alejandrino, pues chicos. Entonces fíjense, aquí ya estamos encontrando el verso alejandrino. Bien. Siguiente, a ver, creo que también se han dado cuenta facilito que aquí nos están mencionando a los pavos reales, a los cisnes. Ah, ¿qué cosa eran los pavos reales y los cisnes? Símbolos de belleza. Por tanto, si estamos viendo símbolo de belleza, ¿cómo se llama la característica del modernismo que habla sobre la belleza? ¿Cómo se Esteticismo. llama? Exacto, perfecto. Se llama esteticismo. Muy bien, fíjense entonces, sonatina tiene esteticismo. Bien, sigamos. Si nos vamos a los extremos de cada verso, queridos chicos, vamos a ver algo peculiar. Fíjense, ¿ah? Princesa, fresa. Color, flor. Oro, sonoro. Si seguimos, vamos a encontrar reales, banales, bufón, ilusión, siente oriente, China, Argentina, luz, hormuz, fragantes, diamantes. Rosa, mariposa, volar, mar, rayo, mayo. Plata, escarlata, azur, sur, corte, norte. Madrina encamina, azor, amor, verte, muerte. Ajá, ¿qué estamos presenciando, queridos chicos? ¿Qué estamos presenciando? ¿Qué estamos presenciando? Musicalidad. Estamos presenciando rima. ¿Y cómo se llama la característica del modernismo cuando vemos la presencia de rima? Se llama musicalidad. Muy bien, entonces tenemos musicalidad, check. Sigamos, ajá, sigamos. Pregunta, queridos chicos, pregunta. Este poema nos habla de una princesa, tenemos claro, ¿bien? La pregunta es, ¿existen princesas aquí en Latinoamérica? Nuestro continente está conformado por realeza, por princesas, príncipes, reyes. ¿Está conformado o no está conformado aquí en Latinoamérica? ¿Tenemos o no tenemos princesas aquí en Latinoamérica? No, ¿verdad? No. ¿En qué parte del mundo siempre identificamos a este grupo de la realeza, ¿no? Princesas, reyes, condes, duques. Europa, claro que sí. Entonces date cuenta de algo. Princesa es un elemento de otra cultura, ¿bien? ¿Cómo se llama la característica del modernismo donde se nos inserta elementos de otras culturas? ¿Cómo se llama? Exotismo. Perfecto, ¿no? Se llama exotismo. Y ojo, queridos chicos, la princesa no es el único elemento exótico que estamos viendo acá. Fíjense, nos habla del cielo de Oriente, nos menciona al príncipe de China, nos habla de los jazmines de Oriente, una hada madrina, un caballero. Entonces son varios elementos exóticos que podemos encontrar en esta poesía. Bien, así que exotismo, check, ya está. Último, queridos chicos, fíjense. Pregunta, ¿ustedes saben qué significan nelumbos? ¿O azor? ¿Hormuz? ¿Piretear? ¿Banal? ¿Son términos que utilizamos comúnmente en nuestra habla cotidiana? ¿O son palabras de rico vocabulario? Que ojo, sí existen en el diccionario, ¿ah? Sí existen por si acaso, no son palabras inventadas, sí existen. Bien, exacto, son palabras de rico vocabulario. Pregunta, queridos chicos, ¿cómo se llama la característica del modernismo cuando vemos palabras de rico vocabulario? Elitismo. Perfecto, muy bien, se llama elitismo. ¿Qué quiero demostrarte entonces? Quiero demostrarte que en Sonatina hemos encontrado las diversas características del modernismo. Primero, el verso alejandrino, luego el esteticismo, musicalidad, exotismo y elitismo, claro que sí. Y el cosmopolitismo, recuerden que el cosmopolitismo es una característica que no se va a ver en la poesía, sino en quién, el poeta. En este caso, Sonatina es escrita ¿por quién? Por Rubén Darío. ¿Podemos decir que Rubén Darío es un poeta cosmopolita? Claro que sí, es un poeta de mundo. ¿Por qué? Fíjense cómo es que dentro del poema ha plasmado todo este conocimiento cultural, todo este conocimiento de diversas partes del mundo y lo plasma en esta obra. Por tanto, Rubén Darío sí es un poeta cosmopolita, queridos chicos. ¿Bien? Muy bien, entonces, ya aclarado ello, vayamos pues a estudiar al más grande, que es nuestro amigo Rubén Darío. Pero ojo, hay que señalar que Rubén Darío no es el único representante del modernismo. Por parte de Perú, mira, por parte de Perú también tenemos un representante para Latinoamérica, que es nuestro amigo José
Santos Chocano con su famoso poemario llamado Alma América. Así que cuando trabajemos modernismo peruano, queridos chicos, deben recordar todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, porque con Chocano, con la poesía de Chocano, vamos a identificar las características modernistas que acaban de aprender. ¿Entendido? Muy bien. Sigamos. Por parte de Cuba tenemos a José Martí con Versos Libres. Por parte de México tenemos a Amado Nervo con Perlas Negras. Por parte de Uruguay tenemos a José Enrique Rodó con Ariel y Motivos de Proteo. Pero como les digo, hoy tenemos que hablar del más importante, que es nuestro amigo Rubén Darío. Bien, sobre la literatura de Rubén Darío, queridos chicos, hay que señalar que tiene 3 etapas. Una etapa de iniciación, una etapa de consolidación y una etapa de madurez. En la etapa de iniciación vamos a ver su obra más representativa, que es Azul, publicada en el año 1888. Donde aquí tenemos que hacer una aclaración, queridos chicos. ¿Por qué? Porque muchos piensan que Azul es un poemario nada más. No, hay que señalar que Azul sí tiene poemas, pero también cuentos, queridos chicos, ¿entendido? Y uno de sus cuentos más conocidos es el famoso Rey Burgués, donde vamos a ver que en este caso los cuentos que crea Rubén Darío, pues lo hace más que nada para trabajar un tema muy importante, que es la situación del artista en esta sociedad moderna. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Miss? Sucede, queridos chicos, que esta sociedad, que es muy considerada una sociedad capitalista, mercantilista, una sociedad donde prima más la economía, vamos a ver que el artista ya no tiene tanta revaloración. Más aún, el artista en estas épocas de la burguesía, del modernismo, ha perdido el mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? Acuérdense que el mecenazgo nos referimos a aquellas personas que eran ricas, adineradas, que solventaban económicamente los gastos del artista. ¿Para qué? Para que el artista solo se dedique a producir su arte. ¿Qué sucede? Sucede que en esta época de los 1800, el artista ya no tiene mecenas, el artista ya no tiene quien lo ayude económicamente. Por tanto, el artista, ¿qué tiene que hacer ahora? Pues tiene que crear su arte para venderlo y venderlo a mejor postor para que le dé algo de dinero y pueda solventar sus gastos. Pero ¿qué pasa también? Pasa que esta sociedad ya no hay mucha gente que valore el arte, no hay mucha gente que aprecie pues tal pintura, tal danza, tal canción, ni nada por el estilo. Por esa razón el artista ya tampoco tiene ingresos económicos por su arte, por lo que ofrece por su arte. Y es así que vamos a ver que muchos artistas van a abandonar ese arte y dedicarse a trabajar en otras cosas, como por ejemplo ser corresponsales de noticias, por ejemplo, ser profesores, por eso ahí nace el profesor de canto, el profesor de pintura, la profesora de literatura y diversos profesores que se dedican a otras cosas. ¿Por qué? Porque la sociedad de ese entonces ya no valora el arte. Y podemos decir, queridos chicos, sin miedo a fallar o mentir, que hasta hoy en día nuestra sociedad tampoco valora el arte. Como ustedes saben, queridos chicos, el Perú es un país de varios artistas, ¿entendido? Tenemos grandes cantantes, grandes bailarines, grandes actores, actrices, grandes directores de teatro, directores de cine, que lamentablemente vamos a ver pues que no son valorados. Al contrario, son muy criticados, pero que al final esa crítica ni siquiera es constructiva, sino destructiva, menospreciando, rebajando el arte, rebajando el empeño que tiene la gente que sigue produciendo arte, queridos chicos. Hasta nuestro querido Faraón Lobshadi también sufre de críticas y no se le valora el arte, pues claro que sí. Bien, entonces, toda esa situación que les estoy mencionando, pues Rubén Darío lo menciona o lo toma en cuenta para el cuento llamado El Rey Burgués, que dice así: un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono. ¿Qué es eso?, preguntó el rey. Señor, es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, ensotes en la pajarera. Un poeta era algo nuevo y extraño. El poeta le dice al rey: Señor, no he comido. A lo que el rey le contesta: escúchame, habla y comerás. Ah, pregunta, ¿qué entendemos por ese habla y comerás, queridos chicos? ¿Qué tiene que hacer el artista para finalmente tener un pedazo de pan, un poco de comida? Recitar, ¿verdad? Recitar, hablar, cantar. ¿Para qué? Para que de esa manera le caiga algo. Por tanto, ¿qué está haciendo el artista? Está ofreciendo, está vendiendo su arte al mejor postor para que de esa manera tenga algo
que comer. Bien, por eso les digo, queridos chicos, que el poema azul no es una obra que solo contenga poemas, sino cuentos. Bien, luego tenemos la etapa de consolidación, donde es la etapa de que Rubén Darío se hace muy famoso, muy conocido, no solo en Latinoamérica, sino también en España y en otras partes del mundo. Bien, y aquí vamos a tener su obra también muy importante llamada Prosas Profanas, donde, queridos chicos, anoten por favor, aquí en Prosas Profanas se encuentra el poema Sonatina. Sí, el poema que acabamos de analizar no es un poema que se encuentre en azul, no, se encuentra en Prosas Profanas. Así que anoten por favor, porque vino una pregunta de examen, ¿bien? Así que ya saben. Por último, la etapa de madurez, vamos a tener otra obra muy importante llamada Canto de Vida y Esperanza, donde se encuentra su poema más destacado, Canción de Otoño en Primavera, que ustedes no lo recuerdan por ese título, sino por los versos que contiene, que dice así: juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Yo sé muy bien que todos en algún momento en el colegio hemos leído ese poema de Juventud, divino tesoro, ¿entendido? Pero que, como les repito, nadie lo recuerda por su título llamado Canción de Otoño y Primavera, pero sí por estos versos muy conocidos, donde Rubén Darío nos da una verdad muy importante, queridos chicos, que la juventud es breve, la juventud es corta, ¿entendido? Que la juventud es pasajera nada más. Por eso, queridos chicos, ustedes que son jóvenes, fuertes, aguerridos, hábiles, ¿qué tienen que hacer? Aprovechar su juventud. ¿Por qué? Porque la juventud se va. Cuando se va, ustedes ya se convierten en seres crujientes, ¿no? Todos los huesos les suenan. Así que si no aprovechan su juventud, ya hemos aprendido en la clase pasada que el tiempo no regresa. Por tanto, ¿cuál es el tópico latino que podemos evidenciar en este verso, queridos chicos? ¿Cuál es ese tópico latino? Donde nos habla de aprovechar la juventud. Carpe diem. Exacto, muy bien, carpe diem, ¿entendido? Carpe diem, chicos, fíjense, seguimos con el carpe diem, carpe diem, aprovechen, por favor. Pues bien, como se dan cuenta, queridos chicos, Rubén Darío es un gran referente de la literatura latinoamericana, que él, junto con los otros poetas, como bien les estaba diciendo, tratan de demostrar que Latinoamérica también es capaz de hacer una literatura diferente, una literatura nueva, una literatura renovada en Latinoamérica, y lo están probando correctamente. Bien, pasamos a la siguiente etapa que nos toca trabajar el día de hoy, que es la nueva narrativa latinoamericana. Ojo, si el modernismo se enfoca en la poesía, vamos a ver que, como bien dice el título, este grupo de escritores se va a enfocar en la narrativa, es decir, en los cuentos y novelas que se produce en Latinoamérica. Anoten, por favor, la palabra clave de la nueva narrativa latinoamericana va a ser las innovaciones técnicas. ¿Recuerdan, queridos chicos, que en la semana 5 aprendimos de las innovaciones técnicas? Claro que sí. ¿Qué eran las innovaciones técnicas? Los nuevos estilos de narrar una historia. ¿Recuerdan? Que ya no se narraba tradicionalmente con inicio, nudo y desenlace. No. Vamos a ver que Latinoamérica también va a tomar en cuenta las innovaciones técnicas europeas, como el monólogo interior, multiplicidad de voces, ruptura cronológica, historias paralelas y narrador parcial. Pero, ojo, Latinoamérica no quiere estar imitando a otros. Por esa razón es que, aparte de utilizar las innovaciones técnicas de Europa, los latinoamericanos van a crear dos innovaciones técnicas, que es la transculturación narrativa y el famoso realismo mágico, ¿entendido? Entonces, recuerden por favor que las innovaciones técnicas son estos nuevos recursos para contar una historia, ¿bien? Y vamos a ver que esta nueva narrativa latinoamericana tiene tres etapas muy importantes. Una etapa emergente, es decir, una etapa inicial, donde va a destacar el venezolano Rómulo Gallegos con esa novela muy famosa que es Doña Bárbara, ¿bien? Luego, en la etapa de consolidación, vamos a tener a dos grandes, que es nuestro amigo Jorge Luis Borges de Argentina y Juan Rulfo de México. Ellos dos pertenecen a la etapa de consolidación porque ellos dos están utilizando muy bien las innovaciones técnicas, tanto europeas como latinoamericanas, ¿bien? Pero luego tendremos la etapa de apogeo, la etapa donde también los escritores latinoamericanos son reconocidos internacionalmente, van a ser la sensación del momento. Y esta etapa de apogeo tiene otro nombre mucho más conocido, que es el boom latinoamericano. ¿Quiénes están aquí? Julio Cortázar de Argentina, Mario Vargas Llosa de Perú, sí, fíjate, otro peruano en literatura latinoamericana,
luego Gabriel García Márquez por parte de Colombia y Carlos Fuentes representando a México, ¿entendido? El día de hoy, queridos chicos, nos vamos a quedar aquí hasta la etapa de consolidación y la próxima clase nos vamos de lleno al famoso boom latinoamericano, ¿bien? Así que hablemos de los dos más importantes de la etapa de consolidación y comencemos con nuestro amigo argentino Jorge Luis Borges, queridos chicos. Cuando hablamos de la literatura de Borges, hay que señalar que este hombre siempre ha generado unas novelas muy, pero muy complejas, ¿entendido? Leer a Borges, queridos chicos, es tomar en cuenta que primero vamos a encontrar un lenguaje culto, un lenguaje elegante, con términos eruditos, ¿entendido? Segundo, que él va a proponer siempre una narrativa fantástica, fuera de lo común, fuera de lo real, sino siempre trabajando nuestro cerebro, inventándonos nuevos mundos, nuevas situaciones, nuevos escenarios. ¿Por qué? Porque a él le gusta mucho generar una narrativa de policial que implica mucho la intriga, el suspenso. Además, que dentro de las obras o novelas de Borges vamos a ver muchas reflexiones filosóficas, históricas, metafísicas, ya que, vuelvo a repetir, la literatura de Borges es muy compleja, queridos chicos, ¿bien? Además que también utiliza símbolos como la daga, el espejo, el laberinto y el tigre, ¿bien? Como vuelvo a repetir, si en algún momento ustedes leen alguna obra de Borges y no lo entienden, queridos chicos, no se asusten, mucho menos se sientan mal, no. De por sí, Borges, con este gran conocimiento, con esta gran erudición, siempre ha propuesto novelas, cuentos, ensayos y poemas sumamente complejos. Ejemplo claro, el Aleph. Ejemplo claro, el libro de arena y su famosa colección de cuentos llamada Ficciones, donde les cuento algo, queridos chicos. En Ficciones vamos a ver que está conformado por 17 cuentos, pero que esos cuentos realmente no son cuentos, si se podría decir, porque al inicio, sí, comienza como un cuento, pero al final termina como un ensayo, que tiene argumentos y opiniones. Ejemplo claro, el famoso cuento llamado Pierre Menard, donde Borges, escúchame bien, Borges, en ese cuento de ficciones nos dice que el verdadero autor del Quijote de la Mancha no es ni Miguel de Cervantes Saavedra ni Cide de Hamé de Benengeli, no, que el verdadero autor del Quijote se llama Pierre Menard. ¿Y qué es en el cuento? Nos da diversos argumentos, diversos hechos históricos, obviamente inventados por él, para darnos, ¿no? Para señalarnos que Pierre Menard es el autor del Quijote. Y tanta es su convicción dentro de esa narrativa que al final te hace dudar, al final te hace creer que sí, posiblemente Pierre Menard sea autor del Quijote. Así, queridos chicos, así de compleja, así de intrigosa es la literatura de Borges. Así que si en algún momento ustedes leen a Borges, ya saben a qué atenerse para poder entender toda su narrativa, que dicho sea de paso, es una narrativa que no lo puedes soltar. Si tú comienzas a leer a Borges, tú mismo te vas a dar cuenta que tienes que leerlo hasta el final para poder entender toda la lógica que ha manejado dentro de su obra. ¿Bien? Muy bien. Ahora tenemos que hablar de otro representante que es nuestro amigo Juan Rulfo, el mexicano Juan Rulfo, que como todo mexicano, queridos chicos, hay que señalar, como todo mexicano siempre va a insertar la historia de su país y la cultura de su país. En el caso de la historia, por ejemplo, Juan Rulfo va a mencionar este hecho histórico muy importante que es la Revolución Mexicana, queridos chicos. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Fue este gran movimiento de los campesinos allá en México que lucharon contra los hacendados, contra los gobernantes de esas épocas. ¿Para qué? Para reclamar sus derechos. ¿Por qué? Porque recuerden que los campesinos de México eran campesinos sumamente abusados por los hacendados, no tenían salario, no tenían comidas, no tenían ni buenas condiciones de vivir. Por eso es que en la obra llamada El Llano en Llamas, que está conformada por 17 cuentos, vamos a ver que Juan Rulfo lo que hace es mostrar en esos cuentos las diversas realidades de diversos campesinos que incitaron la Revolución Mexicana. Bien, eso es por parte de la historia. Por parte de la cultura, vuelvo a repetir, Juan Rulfo también inserta muchas creencias culturales dentro de su narrativa. Un ejemplo de ello, pues, es el famoso o la famosa creencia del realismo mágico. Pues sí, queridos chicos, recuerden que
nuestro país, perdón, nuestro continente latinoamericano es un país de muchas creencias con esta fusión del realismo mágico, ¿entendido? Donde dentro de esas creencias siempre los latinoamericanos creemos en la magia, en la suerte, en la hechicería, ¿no? En que los dioses castigan y muchas cosas más, ¿bien? Por esa razón, queridos chicos, es que en base a las creencias latinoamericanas, Juan Rulfo, y sobre todo de México, Juan Rulfo es el creador de esa innovación técnica llamada realismo mágico, y que, dicho sea de paso, va a ser el precursor de este realismo mágico, ¿bien? Ejemplo claro, el Día de los Muertos, queridos chicos. Como ustedes saben, el Día de los Muertos es una festividad de México, ¿entendido? Donde desde la creencia de los mexicanos, ¿qué se dice? Se dice que en un día específico, los muertos que están en el más allá, ¿qué van a hacer? Van a venir al mundo de los vivos, que es la realidad, van a venir al más acá, ¿entendido? Entonces, eso es el realismo mágico, esta fusión de la realidad con este ámbito de la magia, de lo sobrenatural que puede existir. ¿Bien? Yo sé muy bien, exacto, ¿no dije? Si hablamos de el Día de los Muertos, tenemos que hablar de la película Coco, que es una gran referencia de realismo mágico dentro de esa película también. Y en el caso de Juan Rulfo, vamos a ver ese realismo mágico en su famosa novela llamada Pedro Páramo, ¿entendido? Que la obra comienza con Juan Preciado, que es nuestra voz narrativa, señalándonos pues que él se está dirigiendo hacia el pueblo de Comala, porque su madre, que acaba de fallecer y que se llama Dolores Preciado, pues le pidió que como último pedido de su muerte, vaya a Comala a buscar a su padre, que se llama Pedro Para. ¿Qué pasa? Juan Preciado nos comenta que como está que a medida que va yendo a Comala, siente mucho calor, siente como si estuviera yendo al mismísimo infierno por el intenso calor que hacía, y que en el camino se encontró con otro joven llamado Abundio, que cuando le pregunta por qué va a ir a Comala, él le cuenta que va a ir a buscar a su padre llamado Pedro Páramo, y Abundio le cuenta que él también es hijo de Pedro Páramo, y que los dos no son los únicos, sino que Pedro Páramo tuvo hijos regados por todas partes del mundo. ¿Qué sucede? Sucede que Juan Preciado, cuando llega finalmente a Comala, se va a encontrar con una mujer viejita llamada Doña Dubiges, que le dice, ¿no? Juan Preciado, por fin llegas, tu mamá me avisó que llegarías hoy o mañana a más tardar. A lo que Juan Preciado dice, ¿mi madre? Sí, yo hablo todos los días con tu madre. ¿Qué? Le dice, si mi madre acaba de fallecer y yo que sepa nunca me habló de usted. Ay, esa Dolores, dice, esa Dolores, siempre hablo con Dolores, así que no te preocupes. ¿Qué sucede? Sucede que Juan Preciado ve algo sospechoso acá. Más aún cuando ve que los que viven en Comala son personas que no comen, que no duermen, que paran merodeando por las calles de este pueblo. Y cuando finalmente se entera que Pedro Páramo está muerto, pues él se va a buscarlo en el cementerio. Pero sorpresa, no hay nicho de Pedro Páramo, pero sí va a ver que hay un nicho que se llama Doña Eduviges, otro nicho que se llama Abundio, otro nicho que tiene otro nombre de los que viven en Comala. ¡Oh, sorpresa! Juan Preciado acaba de descubrir que todos los que están en Comala en realidad son almas en venas que aparentan estar vivas. ¿Qué es eso, queridos chicos? Realismo mágico. Almas que son seres sobrenaturales que están en un pueblo real, que sería justamente Comala, ¿bien? ¿Qué sucede luego? Sucede que Juan Preciado muere ahí en Comala y vamos a ver que ahora hacemos una regresión al pasado, donde se nos cuenta quién fue realmente Pedro Páramo, nos cuenta de su niñez tan pero tan triste debido a que sus padres que eran unos campesinos, fueron asesinados por un hacendado. También nos cuentan de aquella vez que casi se casa con el amor de su vida llamada Susana San Juan, pero que ella lo abandona antes del matrimonio y que por despecho, pues Pedro Páramo se metió con muchas mujeres, incluyendo a Dolores Preciado, y que por esa razón tiene hijos regados por toda parte de Comala. Pero lo que más destaca es que el primer hijo que tuvo, que es Miguel Páramo, su primogénito, fue a pelear allá una revolución y que lamentablemente fallece. Todas estas desgracias generaron que Pedro Páramo sintiera rabia, sintiera cólera y quisiera vengarse de los pobladores de Comala. Por esa razón es que cuando Pedro Páramo se apodera de Comala, vamos a ver que él literalmente los deja morir de hambre a todos los pobladores, y es por esa razón que los pobladores de Comala son almas en pena que no se han dado cuenta que ya están muertas, ¿entendido? ¿Cómo termina la obra? Termina cuando Abundio, su hijo, uno de sus hijos, pues
apuñala a nuestro amigo Pedro Páramo, y en el momento que él está muriendo, en el momento que él deja de vivir, vamos a ver que su cuerpo se pone duro, se pone como una piedra que poco a poco se estuviera desmoronando, ¿entendido? Y así termina la obra, queridos chicos. Como se dan cuenta, en Pedro Páramo podemos ver la presencia del realismo mágico, realidad con magia, con fantasía, con lo sobrenatural. Y otra innovación técnica que también podemos encontrar es justamente la ruptura cronológica. ¿Por qué? Porque estamos dando salto al pasado, que es una característica de esta ruptura cronológica. Bien, por último, queridos chicos, les recomiendo que este fin de semana, por favor, vean estas dos películas para la siguiente clase seguir hablando del realismo mágico. Una de ellas es Coco, donde definitivamente ya todo lo hemos visto, y otro libro que también trabaja sobre lo sobrenatural dentro de la realidad es el famoso libro de la vida. Primera película que habla sobre este tema del Día de los Muertos antes que nuestra famosa Coco. ¿Bien? Ay, muy bien, chicos. Ay, Dios, ok. Vamos a detener la grabación.